Hola, estamos de nuevo en este espacio que todavía no tiene nombre. Estamos realizando varios mini podcasts donde hemos venido hablando acerca de los libros que hemos leído durante este año. De nuevo les saluda Marlene de este lado y hoy tenemos una invitada que ya es conocida aquí en el canal de Escuela para Padres, pero hacía mucho tiempo que no habíamos podido reunirnos a grabar de nuevo. Y hoy de nuevo está con nosotros Noemí desde México. Noemí, bienvenida, qué rico tenerte de nuevo. Hola Marle, siempre es una bendición estar contigo. Gracias, gracias por aceptar este espacio. Varias personas han estado preguntándome que cuándo vamos a continuar con los podcasts de diseño original. Las temporadas que hicimos han sido de mucha bendición y damos gracias a Dios por eso. Pero bueno, este año hemos tomado un descanso, más que todo de mi parte por diferentes situaciones. Me mudé de nuevo de país y bueno, estamos aquí en adaptación, por decirlo así. Entonces, ahora estamos buscando la manera de que el próximo año, si el Señor lo permite, podamos de nuevo tener esos espacios. Pero el día de hoy vamos a hablar un poquito del libro que estamos leyendo en el grupo de retos de lectura. Invité a Noemí precisamente porque Noemí fue la que me contó de este libro hace como un año y medio atrás. Ella me lo compartió. Estaba en ese momento solamente en inglés, entonces desde que empecé a leerlo definitivamente me atrapó el libro y dije, wow, esto es lo que necesitamos. Y estuvimos haciendo unos breves resúmenes para Instagram y para el canal de Telegram. Pero ahora, este último mes, estábamos decidiendo cuál libro íbamos a leer para finalizar este año y dije, este es. Cuéntame, Noemí, ¿por qué crees que es importante, tan importante hablar de discipulado familiar? El libro que estamos leyendo es el libro que se llama Padres que hacen discípulos de Chad Berris y definitivamente este libro es muy, muy relevante. ¿Por qué es importante hablar de discipulado, Noemí? Cuéntame. Bueno, Marle, pues yo creo que primero que todo puedo hablar desde mi experiencia diciendo que en mi vida, a pesar de conocer a Dios desde pequeña y de tener un padre pastor, eh, pues mis padres no había este concepto aún. Creo que aunque Dios está trayendo más luz, la mayoría de los padres no lo practica y pues en aquel entonces menos, ¿no? Pero hubo en mi vida alguna mentora que sí se preocupó, que sí me miró. Obviamente mi mamita tenía su rol de madre y ella lo hacía desde su posibilidad porque éramos 5, estaba con la canasta llena, todos íbamos a escuelas públicas, era como una vida muy normal, ¿no? Ser padre no implica discipular, por ende, o por sí mismo, sino simplemente se percibe la paternidad o la maternidad como se vive normalmente, como todo mundo lo vive, ¿no? Criar, alimentar y intentar estar cerca, pero no había habido esa revelación tal cual, ¿no? Pero cuando yo me siento vista por alguien, cuando yo me siento tomada en cuenta en cuanto a mi persona, pues mi vida fue impactada para bien por una mentora que me discipuló, que me formó y que Dios usó para bendición. Y podemos, por otro lado, también mirar cómo en las escrituras claramente Jesús, la manera o el estilo de enseñanza y el estilo de relaciones que él predicó y que vivió no fueron a ser creyentes, a ser alumnos, a ser cristianos, a ser congregantes, sino que él dijo, vayan y hagan discípulos. Entonces, para mí este término, cuando lo leí, lo aprendí, sobre todo de Kevin Swanson en el libro de Upgrade, para mí fue un parteaguas en mi vida totalmente, porque pude entender tantas cosas
cómo esta relación no se limita al área de fe, de lo espiritual, sino es una formación integral y son relaciones de vida, en donde una vida se involucra en otra. Y a partir de allí yo me enamoré de este término. Justo hoy que teníamos la lectura número 11 de Upgrade con un club de lectura, comentábamos cómo eso se trata de ser. Discipular se trata de ser, no de hacer. Una enseñanza, una educación secular, siempre se trata de hacer, ¿no? De hacer algo o de lograr algo para ser alguien en la vida. Y en la vida cristiana es totalmente distinto todo. Alguien ya lo hizo por nosotros para que nosotros fuéramos sus hijos. Nuestra identidad está en que Él entregó su vida por nosotros y nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza y por lo tanto ya somos criaturas, somos como seres humanos, aunque no seamos, aunque no sean creyentes, sin embargo, Él nos ama como humanidad al grado de dar su vida y decir que el ser humano es a su imagen y semejanza poco menor que los ángeles. Entonces, me faltan palabras para expresar todo lo que implica y todo el alcance y la dimensión de la palabra discipulado, porque pues abarca la preparación desde esta vida hasta la eternidad y define la identidad, que para mí es la gran crisis de este siglo, precisamente la falta de conexión, la falta de relaciones y la falta de comprensión en el pueblo de Cristo de lo que significa discipular. Y de lo más, el discipulado, la forma más bella de discipulado y más intencional y productiva con la que se pueden lograr mejores resultados fue el diseño original de Dios, que es el discipulado en el hogar Marley. Así es, Noemí, totalmente identificada con lo que tú me cuentas, porque de igual manera ocurrió conmigo cuando yo entendí este término, lo que implica en el contexto de la familia y en el contexto de nosotros como padres hacia nuestros hijos. Para mí fue un, o sea, un empezar de nuevo con todo este tema de la educación y con todo lo que significa educar en el hogar y con lo que significa criar a nuestros hijos y educar a nuestros hijos, porque creo que lo mencionamos atrás en alguno de las ocasiones que nos reunimos a hablar de que este término siempre ha sido utilizado en el contexto de iglesia. Y hoy en día, muchas personas cuando tú le hablas de discipulado, inmediatamente se le viene a la mente el contexto de iglesia, ¿cierto? Mi líder, la persona que me discipuló, la persona que me ayudó a crecer cuando yo llegué a la iglesia. Y ahí se queda el término discipulado. Entonces, cuando vemos que definitivamente el mejor lugar, el mejor espacio creado para que suceda el discipulado es el hogar, para mí definitivamente cambió por completo la visión que tenía de la educación, de la crianza, de lo que implicaba para nosotros ser padres. Y definitivamente este libro, cuando yo llegué a este libro, yo ya había leído, yo ya había empezado a familiarizarme un poco con esa palabra, el discipulado familiar, ya había leído algunos libros al respecto y quiero honrar a Noemí porque creo que fue con ella que yo empecé a entender este tema más profundamente. Pero cuando yo llegué a este libro, yo dije, wow, qué primero, qué responsabilidad tan grande que tenemos en nuestras manos, pero también qué privilegio tan hermoso, ¿cierto? Y recuerdo que yo hablaba con alguien acerca de esto del discipulado familiar y esa persona me decía que si no era muy reduccionista, reducir todo a que la educación y todo es discipulado. Y yo le decía, no, es todo lo contrario. No estamos, no es reducirlo a algo, es todo lo que abarca. O sea, esto algo es algo tan grande, no es que reducimos todo eso, es que esto abarca todavía más cosas de las que nosotros pensamos
Cuando nosotros pensamos en el ser humano, en la crianza, en la educación, siempre tendemos a partir las cosas, a dividir las cosas, pero cuando nosotros hablamos de discipulado, estamos abarcando de una manera integral todo lo que definitivamente nosotros como familia debemos ser para nuestros hijos. Entonces ya abordando un poquito el libro, porque ya llevamos una semana leyendo el libro, ha sido mucha bendición. Varias personas me han escrito, me han dicho que ha sido muy revelador para ellos. No todos han podido seguir la lectura porque es un libro largo, es un libro extenso donde cada capítulo requiere verdaderamente que nos sentemos a meditar, ¿cierto? A meditar y a pedir al Señor que nos guíe cómo generar cambios en nuestra familia. Pero quiero hacer un pequeño recorrido así por lo que hemos leído esta semana y el libro se divide en tres partes, pero cada parte tiene varios puntos y la primera parte habla de los temas fundamentales. Hablando de esa primera parte que aborda tres puntos, una de las cosas que habla el autor es la manera como debemos ver este caminar donde nosotros pasamos la batuta del Evangelio a nuestros hijos. Él hace esa comparación de que estamos corriendo una carrera donde tenemos que pasar la batuta esa batuta es el legado del Evangelio a nuestros hijos. Él habla como que es una carrera, ¿cierto? Donde nosotros tenemos que llevarla hasta cierto lugar, entregarla y nuestros hijos tienen que accionar para recibirla y continuar. Pero él dice que la única diferencia es que no estamos así en medio de una carrera donde todos alrededor están aplaudiéndonos y animándonos para seguir, sino que pasa todo lo contrario, estamos en medio de una batalla. Estamos en medio de una batalla donde definitivamente el mundo y nuestro entorno no quiere que esto suceda, no quiere que nosotros pasemos ese legado a nuestros hijos y estamos sufriendo constantemente ataques del enemigo, ataques sobre nuestros hijos, ataques sobre nosotros, ataques sobre nuestros matrimonios. Entonces, entender esto creo que es una de las cosas más importantes que debemos entender. Pero más allá de esa batalla que nosotros estamos librando espiritualmente, él también habla de una batalla interna que estamos viviendo nosotros y nuestros hijos también. Entonces, uno de los capítulos que queremos abordar es en esta ocasión que leímos esta semana, es donde él en la parte 2 empieza a hablar de diferentes poderes que nosotros tenemos para hacer este discipulado. Él habla del poder del ejemplo y el de que vamos a abordar hoy es el poder del evangelio. Entonces yo te quiero hacer una pregunta, Noemí. Cuando yo leí esta parte del poder del evangelio, la primera vez que lo leí, para mí fue muy curioso, y no tanto curioso, sino también un poco triste darme cuenta lo poco que a veces hemos entendido el Evangelio, nosotros como cristianos, que yo crecí en una iglesia cristiana donde iba cada 8 días a escuchar prédicas, pero cuando yo empecé a leer este libro, él hablaba y presentaba cómo nosotros debemos presentar el Evangelio a nuestros hijos, me di cuenta definitivamente que qué desconocimiento tenía yo del propio evangelio que tenía que transmitir a mis hijos. Entonces, yo creo, Noemí, que estamos en este momento viviendo una crisis de desconocimiento de lo que es el evangelio. Y lo veo a diario cuando hablo con las familias, cuando hablo con los padres, y a veces me doy cuenta de que ni siquiera ellos han entendido lo que verdaderamente es el evangelio y no le han presentado el evangelio a sus hijos. Entonces, cuéntame, Noemí. A mí me parece muy lindo porque en el libro él habla de la manera como nosotros somos los que debemos presentar el Evangelio a nuestros hijos, no los pastores, no los líderes de jóvenes, no cualquier otra persona, no sus maestros, si van a una iglesia, a una escuela cristiana, sino nosotros como padres y como nosotros somos los que lo tenemos que guiar hacia esa conversión, hacia esa genuina conversión. A mí me gustaría, Noemí, que tú me contaras con tus hijas cómo viviste ese proceso
en el que guiaste a tus hijas a ese proceso de conversión. ¿Cómo fue para ti presentarle el Evangelio a tus hijas? Eh, ¿Cómo lo planeaste? ¿Lo planeaste? ¿Cómo? Me gustaría saber eso porque yo ahorita tengo hijos pequeños y desde que yo leí el libro hemos trabajado en ser muy intencionales en muchas áreas, en tratar de que nuestros hijos verdaderamente conozcan lo que es el Evangelio tal cual como la Biblia lo presenta. Pero a veces sueño con ese momento de conversión de ellos, de que yo diga, wow, ese es el momento. Cuéntanos un poco de tu experiencia. Bueno, como en la mayoría de los temas sobre familia y sobre crianza, mi fundamento en la palabra de Dios y la experiencia como padres ha sido de gran bendición. El Ministerio del Hogar Educador, estas conferencias de Radio Universo Cristiano, que era lo que cuando no había redes, cuando no había internet, a mi esposo Alejandro como a mí nos bendijo el asistir a las conferencias en vivo. Y en una de esas conferencias tuvimos la bendición de que el hermano Norman Wakefield estuviera aquí y a mí me impactó mucho en aquel entonces. No fue por realmente algo propio, porque yo venía de un contexto de no educación en el hogar. Sin embargo, bueno, sí he de reconocer que mi propia conversión, bueno, ahorita contaré esa parte, pero hablando propiamente de tu pregunta en cuanto a mis hijas, tuvo mucha influencia este ministerio y yo por eso lo recomiendo y lo estamos constantemente promocionando porque fue la primera vez que yo entendí que, como compartió este hermano, acerca de la ley y la gracia en la crianza. Y estaba totalmente acorde con lo que yo viví con mis padres. Y es lo siguiente, los hijos no están bajo la gracia cuando no han creído, como ningún creyente está bajo la gracia en cuanto a su relación con Dios, porque la gracia es un regalo que se acepta de manera gratuita. Y cuando nosotros estamos bajo la ley, eh, la ley no puede contra el pecado. Realmente se requiere de la gracia para poder vencerla. Sin embargo, la ley no es mala. La ley lo que hace es mostrarnos nuestra incapacidad. Entonces, al entender a través de estas enseñanzas que mis hijas eran pecadoras, que mis hijas estaban igual que nosotros necesitadas del Evangelio, también comprendimos que éramos tan coherederos y tan falibles como ellas, como padres, a pesar de que nosotros ya éramos creyentes, seguíamos con batallas. Entonces, el extender también gracia a ellas en cuanto a decir, tú necesitas a Cristo, al igual que Cristo hizo su obra en mí, era un punto para empatizar. Cuando mis niñas eran muy pequeñas y yo aprendí que necesitaba que ellas me vieran como coheredera de la gracia y como igual de pecadora, pero que presentarles las buenas noticias a través de lo que Dios había hecho en mi vida, hija, me pasa lo mismo, pero gracias a la obra de Dios en mi vida, es que tuve esta victoria, el testificarles hacía posible que ellas tuvieran esperanza. Yo creo definitivamente que el desear que nuestros hijos crean, que sean salvos, pues es lo que todo padre queremos. Pero también estoy convencida de que el que sean salvos no es una fecha, no sucede en el momento en que les hablamos, les pedimos que repitan la oración o como muchas veces se maneja, les regalamos una Biblia y anotamos 16 de septiembre del tal y tal, fue salvo, porque Ya. realmente ser salvo es todo un proceso. Pensando en tus pequeñitos, eh, a la manera en que lo maneja el hermano Norman Wakefield es el Espíritu Santo es quien los va a convencer de pecado y quien los va a llevar a Cristo. Y nosotros somos como el apóstol Juan. La gente estaba allí y escuchaba a Juan. Juan los llevó hacia Jesús y apuntaba hacia Jesús.
detrás de mí viene uno. Siempre estaba hablando porque él estaba preparando el camino. Nosotros somos como Juan, estamos preparando el camino y estamos llevándolos al río. Los llevamos a la congregación, les hablamos, sembramos la semilla de la palabra, testificamos, debemos ser ejemplo y debemos sembrar. Eso es llevarlos al río, donde un día va a venir Jesús. Y entonces ellos ya no van a ver a Juan, ya no vieron a Juan, sino voltearon su mirada a, este es mi hijo amado. Y cuando la gente que eran discípulos de Juan voltearon y vieron a Jesús, fueron salvos en Jesús. Ya no en Juan lo que hacía, porque Juan mismo dijo que él era alguien, bueno, se dice de Juan que él era esa voz que clama en el desierto para preparar el camino del Señor. Y él mismo decía, a él escuchen, Ujú. él es el Hijo de Dios. Esa es nuestra labor también. Nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos, pero la obra de convencimiento de pecado es del Espíritu Santo en sus vidas. Y en el caso de tus pequeñitos, hay dos riesgos que generalmente los padres vivimos y es uno, en concebir esa gracia como un amor malentendido. O segundo, querer aplicar la ley, porque como todavía no son salvos y no merecen gracia, entonces solo justicia, ¿no? Solo la ley. Y se cae en alguno de estos dos extremos en nuestra carne siempre. Uno es o ser demasiado permisivos, y dice la palabra de Dios que el muchacho consentido avergonzará a su madre. O dos, el ser demasiado rudos y crueles, porque deben entender, y entonces palo y palo, y esos extremos, lejos de producir la vida de Cristo en nuestros hijos y llevarlos al río, donde van a ser ahora bautizados en el nombre de Jesús. Cuando Jesús asciende, ya no se bautizaron más de otra manera más que en el nombre de Cristo, ¿no? De Jesús. Pero nosotros podemos ser un obstáculo si nosotros no entendemos que justicia y amor siempre deben ir de la mano, siempre. No nos podemos cargar ni hacia un lado ni hacia otro. Entonces, siempre que había un momento de instrucción, de enseñarles o de disciplina, de consecuencia por algo que habían hecho, el punto era llevarlos a la cruz. No hay corrección o no hay obediencia o no hay enseñanza que venga de mí, sino que toda procede de que Dios así lo indica. Y Dios es confiable y Dios es digno de obedecerse. Eso para mí ha sido lo que es el Evangelio, las buenas noticias para los hijos, y al tiempo Dios produce en sus corazones su obra. Así es, Noemí. En línea de lo que dices, de lo que tú estás diciendo, me parece muy importante resaltar algo de lo que dice el autor de nuestro libro y que me parece algo primordial y clave en este proceso de presentar el Evangelio verdadero a nuestros hijos, y es el enseñarles la batalla que existe entre la carne y el espíritu. Y, y quiero contar un poquito de esto porque hace unos meses, desde que yo leí el libro, empezamos a ser muy intencionales en mostrarles a nuestros hijos de que todo esto que ellos hacen, todos estos pecados, el egoísmo, la desobediencia, viene del corazón, ¿cierto? Viene del corazón y no es algo externo. En el libro hay una parábola del ácido que está en un frasco y dice que si yo tengo un frasco de ácido y alguien me empuja y yo derramo ácido sobre una otra persona, inmediatamente yo voy a pensar en culpar a la persona que me empujó y que por eso se derramó el ácido. Pero si no hubiera existido en ese frasco ácido, yo no hubiera causado daño a la persona. Entonces, esa parábola muestra un poco que lo que causa estos problemas, estas discusiones entre nosotros como familia o entre ellos como hermanos, es lo que hay en el corazón,
No, no es lo externo, sino lo que sale. Y yo les quiero compartir que para mí fue fue un momento muy lindo hace unos meses que estábamos en un momento de corrección con Sofía, que es la mayor. Y llegó un momento en el que ella me decía, mamá, es que yo no lo quería hacer, no quería hacer eso. Y yo nunca quiero hacer eso, pero lo hago. Y lo decía con esa frustración. Y para mí fue un momento cumbre porque yo dije, wow, Sofía, lo has entendido. Has entendido esta batalla. Porque ella me lo expresaba, me miraba con ese rostro de tristeza, con esos ojitos de tristeza, llorando. Me decía, yo no lo quiero hacer, pero lo hago. Entonces yo le decía, sí, mi amor, así nos pasa. Así es con el pecado. Precisamente por eso es que necesitamos a Jesús. Precisamente ahí, o sea, por eso es que lo necesitamos, porque lo que no queremos hacer, lo hacemos. Y así también lo escribió Pablo. Un día Pablo lo escribió, hemos hablado mucho de Pablo cuando leemos alguna carta, le cuento acerca de Pablo. Así también lo expresó y así me he sentido yo muchas veces, muchas veces. Y cuando me siento así, inmediatamente tengo que recordar que para eso vino Jesús, para eso, por eso precisamente. Entonces, para mí fue un momento de esos como que, wow, yo, 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 yo hacía un poco de memoria de cómo fue mi niñez, mi juventud en la iglesia. Y para mí fue triste darme cuenta que yo crecí en un ambiente cristiano, pero yo nunca entendí eso. O sea, yo nunca entendí esa batalla, ¿cierto? Esa batalla tan fuerte que va a existir durante toda nuestra vida entre la carne y el espíritu. Y eso me llevó a vivir un evangelio muy moralista, un evangelio donde yo quería lograr las cosas en mis fuerzas y cuando no lograba hacerlo, entonces yo las escondía. Yo escondía mi maldad porque yo quería ser buena, quería ser una buena cristiana y no quería que las personas se dieran cuenta de que yo no era una buena cristiana. Entonces, en ese momento yo dije, wow, que me sentí muy feliz de que mi niña de 6 años, a sus 6 años, haya podido entender esto. Pero lo que tú dices es muy importante, o sea, eso no es una fecha, ¿cierto? No es algo que suceda un día y ya. Es un proceso largo, es un proceso que toma tiempo, pero me anima mucho lo que tú me dices de confiar que el fruto lo está produciendo el Espíritu Santo, de que el fruto o sea, nuestro trabajo es ese, seguir aprovechando cada instante, cada momento para, como tú dices, señalar a Cristo. Entonces, el poder del Evangelio fue uno de los capítulos de este libro que definitivamente me impactó mucho mi vida, impactó mucho mi cosmovisión y impactó mucho también la manera como yo interactúo con mis hijos y cómo aprovecho esos momentos de corrección. Y avanzando un poquito en el libro, entonces, luego del poder del Evangelio, que él lo desarrolla en 3 puntos, viene el poder del corazón, que este capítulo me parece muy lindo. Y dice, conectemos a la parte más importante de nuestro hijo. Quiero también que Noemí nos cuente un poquito de eso, porque incluso hemos hablado en varias ocasiones, tras bambalinas, por decirlo así, de lo importante que es conservar este vínculo, ¿cierto? Este vínculo de nuestros corazones con los corazones de nuestros hijos. Y dice uno de los capítulos que la conexión con el corazón de nuestros hijos es una prioridad en este proceso del discipulado. Y cuéntame un poquito, Noemí. Yo sé que tú tuviste la oportunidad de pasar mucho tiempo con tus hijas porque educaste en el hogar y eras tú prácticamente la que estabas ahí con ellas día tras día, día tras día. Eh, a veces
algunos padres, algunas mamis que son las que me escriben de vez en cuando por hacerme preguntas o cuando estamos leyendo los libros, se sienten un poquito tristes por este tema del vínculo, ¿cierto? Porque no están logrando verdaderamente tener este vínculo, conectarse con sus hijos. Hay desobediencia de parte de sus hijos, incluso mamis que educan en el hogar, mamis que están ahí educando en el hogar y están viviendo una lucha constante con sus hijos que no obedecen, que eh, no hay ese vínculo verdaderamente fuerte entre ellos. Cuéntame un poco, Noemí, eh, cómo nosotros como madres, que ya sea que pasemos mucho tiempo o pasemos poco tiempo, cómo podemos aprovechar esos momentos, sea mucho o sea poco, para trabajar en este vínculo, establecer esa conexión corazón a corazón. Bueno, yo veo total relación entre lo que estábamos hablando del discipulado, de la salvación y el evangelio y la gracia con el corazón. Y porque allí es donde se cocina todo, ¿no? Ahí está lo que somos, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Entonces, lo que somos, nuestros anhelos, nuestras decisiones, lo que fluye de nuestro corazón, de ahí mana nuestra vida. Y lo mismo para nuestros hijos. Y ahí es donde se produce la adoración, en el corazón. Y corazón, obviamente, nos estamos refiriendo no al órgano que bombea la sangre, sino al ser. Todo lo que nosotros somos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, el alma, podríamos tal vez aterrizarlo un poco así, pero más allá de teología, lo importante en cuanto a lo que preguntas es cómo mantener esta conexión. Me parece que se trata de, justamente de eso trata la crianza y el discipulado, la maternidad y la paternidad, porque yo mencioné que como nosotros a imagen y semejanza de Dios necesitamos que en Él esté nuestra identidad. Y este tema del corazón me parece tan importante porque es justo al corazón al que nosotros necesitamos apelar, el poder tener el corazón de nuestros hijos representa tener su ser para encaminarlo hacia Dios. Y es muy fácil que el corazón le sucedan alguna de estas cosas, que se endurezca, lo vemos en la palabra, el corazón puede alejarse y enfriarse de relaciones y el corazón puede ser entregado a otras relaciones. Y esas actitudes del corazón, vemos en la palabra constantemente dice, ¿por qué pecaron en su corazón? ¿Por qué decidieron en su corazón hacer tal mal? Eh, esas actitudes tienen que ver con a quién adoramos nosotros y a quién adoran nuestros hijos. No me estoy refiriendo a cantos o a tiempo de adoración y de alabanza, a un momento en el culto ni a un devocional, sino a lo que somos. Se trata, adorar no es lo que hacemos, adorar es lo que somos. ¿Qué tipo de adoradores? Cualquier otra inclinación de nuestro corazón que no esté en Dios, igual en nuestros hijos, será idolatría. Y el corazón es una fábrica de ídolos. Cuando Dios nos creó y vemos a Adán y Eva como ellos estaban en total comunión con Dios en el jardín del Edén. Y sin embargo, con la caída, ellos rompieron este vínculo. Este corazón ya se inclinó hacia querer ser como Dios, hacia el engaño, fue engañado. Entonces, ya hablando de propiamente del corazón de nuestros hijos, me parece que es tan importante ser conscientes de lo que implica conservar el corazón de nuestros hijos, porque desconociendo esa importancia de que somos los responsables de guiar el corazón hacia Dios y de que les enseñemos cómo se debe adorar al Dios vivo en
durante el transcurso del día de manera muy práctica y con la manera en que vivimos. eh, Hacer eso va a lograr que ellos estén en el propósito para el que fueron creados, estén viviendo para Dios, estén funcionando justamente en el plan de Dios para sus vidas y ahí hay bendición. Pero no es nada, no es una situación mágica, ni es algo que se dé, obviamente, otra vez como el proceso que hablábamos de la salvación. Este conservar el corazón de los hijos no es algo que se pueda producir inmediatamente. Involucra un compromiso de corazón a corazón. Por eso, el versículo de Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres. Porque originalmente, cuando ellos nacen, Dios nos entregó lo más valioso que hay en nuestros hijos. Su deseo por agradarnos es tener su corazón. El apego es tener su corazón. El, el vínculo físico madre-hijo es una representación de esa unión tan fuerte. Realmente no hay un hijo que nazca sin querer agradar a sus padres, sin querer estar cerca de sus padres. Los culpables de que esto cambie somos nosotros, digamos los responsables, por quemarle en esta inercia y en esta vorágine de actividades, de esfuerzo propio, de búsqueda de logros y de triunfos y de éxitos. Lo que sucede es que eh, vamos comprometiendo las relaciones y nuestro tiempo, nuestros recursos, y esos corazones que estaban unidos van enfriándose. He escrito algunos blogs al respecto de cómo conservar el corazón de nuestros hijos y volver nuestro corazón a ellos. Y la promesa es precisamente que Él va a hacer que cuando nosotros volvemos al modelo original, a cómo estábamos en un principio, priorizando las relaciones en el hogar, entonces Dios produce, que es Él el que lo obra, al igual que la gracia y la salvación, hace que el corazón regrese. Y esa es la promesa a la que nos podemos aferrar cuando tenemos hijos grandes. Sin embargo, no hay necesidad de perder los corazones. Hay material que me gustaría mucho recomendar más adelante de bibliografía, pero es un tema tan especial, Marley, tan delicado y en el que hay tan poca luz que me parece muy atinado que lo toques y que el libro lo toque porque siendo conscientes es más bendición, es más sencillo ser intencionales, Marley. Sí, así es, Noemí. Y una de las cosas que el autor aborda en este punto que habla del corazón, son varios puntos de esta parte, y él habla acerca de lo malo, como los cristianos como malos comunicadores. Y él habla acerca él es pastor, el autor del libro es pastor, y él dice que en sus 25 años como pastor se ha asombrado de la manera como los cristianos podemos llegar a ser tan malos comunicadores, pero no nos damos cuenta. Pensamos que somos muy buenos, pero en realidad no. En realidad tenemos muchos hábitos, muchas actitudes que no nos permiten llegar al corazón de nuestros hijos. Y él hace el énfasis en la comunicación porque dice que por lo general siempre estamos interrumpiendo, estamos dando órdenes, estamos actuando en enojo, y él lo conecta también un poco con el poder del ejemplo, ¿cierto? De que nuestros hijos están constantemente mirándonos y viendo la manera como nosotros comunicamos. Y él se refiere a esto como una, una manera de definitivamente perder el corazón de nuestros hijos. Y un dato que él arroja en el libro que me parece muy triste es que la mayoría, o sea, según las encuestas, según lo que él ha podido em, entender y ver a través de todos sus años de ministerio, es que muchos hijos a la edad de 10 o 12 años ya han abandonado el hogar
no en el sentido de que se han ido físicamente, sino que ya a esa edad hay una desconexión del corazón de sus padres. Y es tan triste ver esa estadística y que no solamente es una estadística, lo vemos diariamente en nuestras comunidades, en nuestras iglesias, en los hogares que conocemos. Entonces, por eso es tan importante trabajar este punto del corazón, porque me parece, es lo que tú decías, ahí sucede todo, ahí es donde sucede todo, y no solo el corazón de nuestros hijos, sino nuestros corazones. Entonces, queríamos hacer este breve comentario para animar a las personas a que sigamos leyendo el libro, pero la lectura que estamos haciendo en retos de lectura es un reto. Varias personas me han dicho, ay, pero son muchas páginas por día, no lo alcanzo a leer. Les tengo una buena noticia y es que el libro se va a empezar a leer ya de una manera como estudio. En el grupo de retos de lectura, lo que hemos hecho este año es presentar los libros para que las personas lo conozcan, hacerlo a manera de reto para las personas que se puedan unir en ese momento a leerlo. Pero en el grupo, en la red de Ministerios de Apoyo a Padres, se tiene pensado leer el libro. Cuéntanos un poquito, Noemí, para las personas que nos están escuchando y no han podido, no se unieron a este, no pudieron leerlo o en el momento no lo pudieron adquirir. Bueno, pues la versión o bueno, modelo de club de lectura ha sido una bendición desde que Dios nos lo permitió, porque al hacer comunidad lo que recibimos es la, un medio de gracia para la facilidad de permanecer. Eh, es la modalidad de leerlo uno y el reto que tú estás presentando es bastante de bastante bendición porque puede uno avanzar y considerar. Y también está este otro que es en comunidad cuando escuchas experiencias de otros, etcétera. Entonces, creo que es Dios el que está usando los diferentes dones y los diferentes ministerios para hacernos un llamado, para, para que este proceso en donde los corazones quedan vinculados, que es el discipulado en el hogar, pueda ser ese avivamiento que impacte los hogares primero. Vemos que en la familia es donde está el deterioro mayor. Y cuando hay familias sólidas, se construyen comunidades sólidas y se construyen iglesias sólidas, sociedades sólidas y naciones bendecidas. Entonces vemos que la célula y el núcleo por excelencia más cercano al individuo es allí donde puede recibir la intimidad, la identidad, la protección, la disciplina, la visión, la dirección y el llamado que Dios tiene para la vida del individuo. Entonces, es por eso que hemos apostado por material que sea sobre crianza, sobre discipulado, sobre relaciones, porque hace tanta falta estar permaneciendo en ello porque naturalmente no se nos da. Naturalmente lo que tendemos es al contrario, ¿no? A desvincularnos, a desconectarnos, a... Es una sociedad individualista en la que ahora vivimos, una sociedad en la que los medios, el ambiente y todo nos impulsa a buscar individualmente nuestro propio placer. Y sin embargo, eso es opuesto al Evangelio que nos enseña a el bien común a largo plazo, ¿no? Que implica precisamente morir a nosotros mismos. Esa es la razón, Marley, y bueno, pues Dios sigue haciendo la obra en estos recursos, en estos esfuerzos, iniciativas que Él permite para que, y si te inquietó y ya me había inquietado, es porque es el Espíritu que quiere obrar para levantar una generación bien dispuesta para Dios. Gracias, Noemí. Gracias por todo el esfuerzo que haces también con todo tu equipo, con el equipo de la red de Ministerio de Apoyo a Padres. Les cuento para los que no lo conocen que es una red que tiene diferentes espacios y grupos. En este momento están leyendo varios libros en sus diferentes espacios durante la semana.
Aparte de eso está Legacy como este apoyo a las familias que hacen educación en el hogar, que también están ahorita en inscripciones para el próximo año. Entonces, voy a dejar aquí en la cajita de descripción el link para que se unan a la red de ministerios de apoyo a padres si todavía no se han unido, y ahí puedan tener entonces toda la información de cuándo van a empezar a leer el libro y de todos los demás espacios. Para finalizar, Noemí, quiero agradecerte y también que nos cuentes o nos hagas una invitación a Legacy para las personas que no lo conocen. Gracias, Marle. Bueno, a raíz de estas lecturas que Dios nos ha concedido y que han sido un instrumento para renovar nuestro entendimiento hacia el diseño que Dios manifiesta en su palabra de familia y de crianza y de formación, de educación, es que veíamos que la manera del mundo de aprender y de enseñar es secular y esta es la escolarización. Y como ese modelo es un modelo que roba a la familia, que la despoja, que tiende a delegar en un 80% más la formación de un hijo y que necesitábamos un modelo de aprendizaje que fuera congruente, tanto en el modelo pedagógico como en sus relaciones, los vínculos más importantes, priorizar la familia para nuestra comunidad que preguntaba, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? En años en donde ya buscan la certificación, buscan una metodología mucho más sistematizada y Dios en agosto del año pasado nos permitió dar ese paso de fe e iniciar Legacy. Y Legacy surge con el deseo de brindar a los padres el apoyo. No está enfocado en los alumnos porque no es una plataforma escolarizada, sino que los padres puedan mejorar su discipulado en el hogar con herramientas, con acompañamiento, con contenido propio y con la certificación legal que ellos requieren para que el nivel académico también se vea eh, potenciado al aprender junto con otros compañeros en ese proceso, junto con profesores expertos y apasionados de la materia, con temor de Dios. Y esto, el que a las familias homeschoolers se les, se les permita tener un apoyo de terceras personas fuera del hogar, les permite fortalecer el núcleo, pero enriquecido por el cuerpo de Cristo. Ojalá se animen a recibir información. Estamos concluyendo nuestro primer ciclo y vemos la mano de Dios guiando y su gracia sosteniendo. Cerramos ciclo de enero a diciembre del 2025 e iniciaremos primero Dios ya llenos de proyectos, de propuestas y de material nuevo, con sorpresas y con mucho ánimo por lo que Dios nos ha concedido y el fruto que ya se empieza a ver integralmente en lo espiritual, en lo académico, en lo social, en lo emocional y por eso pues les queremos invitar a que conozcan Legacy. Claro que sí, Noemí. Invitados todos. Tengo muchos deseos de regresar a Legacy. Estuve en el primer semestre del año con mis niños en el grupo de mamis de preescolar. Fue una bendición para nosotros. Este segundo semestre, por todo nuestro tema de mudanza y adaptación al nuevo lugar, tuvimos que tomar una pausa, pero con muchos deseos de regresar a este espacio porque de verdad es de mucha, mucha bendición para las familias. Entonces les animo a las personas que aún no conocen y quieren recibir información, aquí en la cajita de descripción también les voy a dejar el enlace para que puedan entonces pedir la información que necesiten. Noemi, muchas gracias. De nuevo, gracias por tu generosidad de brindarnos tu tiempo, de brindarnos tu sabiduría. Y entonces animamos a las personas a que continuemos, los que ya iniciaron el reto, no desmayemos. Y a los que no pudieron participar en esta ocasión, entonces les animo para que se unan al estudio, ya de esa manera de estudio que van a realizar en la red de ministerios, para que no se lo pierdan. Bendiciones, Noemí. Un abrazo hasta México.
Gracias, Marle, igualmente hasta allá. Bendiciones.